En este mapa que estáis viendo tenéis más claramente diferenciado por colores cómo estaban establecidas las alianzas. En este color verde amarillo, Gran Bretaña, Francia y Rusia, que es la Triple Entente. En color naranja, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que sería la Triple Alianza. Veis que Italia aparece a dos colores. Es porque al final de la guerra se va a cambiar de bando y será luego aliada de la Triple Entente. Al igual que van a ser aliados Portugal, Bélgica y casi todos los países balcánicos. Neutrales, pues desde Islandia, los países nórdicos, Países Bajos y, ojo, España. Aunque bueno, nuestra neutralidad fue relativa porque España al final vendió armamento, municiones, uniformes, mantas y latas de conserva a ambos bandos, como ya veremos en próximas lecciones. La primera fase va a ir de 1914 a 1915. Es lo que denominamos la guerra relámpago, lo que se llama en alemán el Plan Schlieffen. ¿En qué consiste? Es atacar de una forma contundente, muy rápida y con una cantidad de armamento y de hombres impresionante. Alemania se lanza sobre Francia y sobre los Países Bajos. Primero penetra en los Países Bajos y luego la idea es meterse hacia Francia. Es lo que va a ser el frente occidental. Y luego, por otro lado, va a haber un frente oriental que es la parte trasera de Alemania para atacar a Rusia. Francia va a resistir en toda esta zona que tenéis por aquí, que es lo que denominamos el Marne, y va a conseguir frenar a los alemanes en su avance hacia París. Es una forma muy curiosa. Aquí tenéis un poco más definido ese ataque alemán a los Países Bajos y hacia Francia, y la idea era llegar a París, pero no lo van a conseguir por un motivo, porque los taxistas de París y otros coches particulares se ofrecen voluntarios y empiezan a trasladar tropas de Alsacia y Lorena, que es donde se pensaba que iban a atacar los alemanes, pues desde todo este frente van a enviar a través de taxis y coches particulares a los soldados franceses hacia París, con lo cual va a poder resistir París. Aquí tenéis esa línea de defensa que se va a formar, y estas son fotografías reales de esas oleadas de taxistas que voluntariamente se ofrecieron a llevar a los soldados. Acordaos cuando también hubo también oleadas de taxistas madrileños que llevaban gratuitamente a la gente a los hospitales cuando la pandemia estaba en su mayor apogeo. Pues podríamos compararlo salvando las distancias. Aquí tenéis fotos pasando por el Arco de Triunfo de Napoleón, y aquí tenéis algunos de esos taxis originales actualmente en museos grabados de la época en donde los soldados van a montar en esos taxis. Y también algo muy curioso, la Torre Eiffel, al ser una torre altísima, sirvió como centro de comunicaciones, con lo cual se podía transmitir a toda Francia, a Bélgica, a Gran Bretaña y a los aliados todas las órdenes y todas las noticias, gracias a la tremenda altura que tiene la Torre Eiffel, con lo cual la Torre Eiffel sirvió de precisamente eso, de una gran radioemisora. En el frente oriental, pues los rusos van a atacar muy fuertemente a los alemanes, van a invadir Prusia, que es parte de Alemania, van a derrotar a los austriacos y van a entrar en Polonia, hasta que un general alemán, Hindenburg, los va a frenar momentáneamente. ¿Esto a qué va a dar lugar? A lo que llamamos la guerra de posiciones. Aquí tenéis esa batalla del Marne, que es la primera línea de contención que se hace contra los alemanes. Este es el ejército francés, también fotografías del ejército francés desplazándose por toda esa línea que habéis visto hace un momento, que doy marcha atrás para que la recordéis, toda esta enorme línea. Pues repito, esto va a provocar que ese ataque eh, ruso hacia los alemanes finalmente provoque una paralización de las tropas. Aquí tenéis en esa misma batalla del Marne a los soldados, en este caso alemanes y austriacos. Son muy fáciles de distinguir por el casco este que se denomina casco prusiano, con ese enorme pincho que, como anécdota, servía para matar al enemigo en caso de que te quedaras sin munición y no tuvieras bayoneta, o sea, el cuchillo
calado que suele ir al principio del fusil, pues lo que hacías literalmente era cornearle en el corazón, en el estómago, en alguna parte vital del enemigo. Fijaros en la condecoración que lleva este soldado. Es la Cruz de Hierro, que es la condecoración militar por excelencia de los alemanes. A Hitler se le va a conceder en la Primera Guerra Mundial cuando sufra esa ceguera por ese ataque de gas mostaza que os comenté. Aquí tenéis un soldado francés y al otro lado del Marne, pues precisamente las tropas enemigas. Se va a crear, repito, a partir del año 15 una paralización de las tropas y se van a empezar a establecer trincheras. Eso es lo que vamos a denominar con el nombre de guerra de trincheras o guerra de posiciones, que va a ser la segunda fase de la guerra y con diferencia va a ser la etapa claramente más dura de la guerra. El motivo, pues ahora lo vamos a ir viendo. Se produce esa segunda fase que es 1915-1916, guerra de trincheras. Son dos líneas paralelas. En una están los alemanes austriacos y en la otra están los aliados, o sea, Inglaterra y Francia, y por detrás están los rusos. Son líneas kilométricas de trincheras llenas de minas, de alambradas, de ametralladoras, de gas mostaza. Se trata de salir de tu propia trinchera para intentar conquistar la del enemigo, con un coste humano brutal, porque como podéis comprender, si tienes que atravesar alambradas, campos de minas, nidos de ametralladoras que te están disparando gas mostaza, es muy difícil. O sea, las víctimas fueron brutales. Además, esa línea de posición es en la zona del norte de Francia, los Países Bajos, con lo cual el invierno es muy lluvioso, muy húmedo, muy nivoso y por tanto hace muchísimo frío. Entonces había gente que moría o en el campo de batalla o por pulmonías, enfermedades, hambre porque no llegaban los aprovisionamientos, ratas que devoraban literalmente a los soldados, enfermedades, piojos, con lo cual era absolutamente insoluble. Fue auténtica carne de cañón. Esto provocó en las trincheras rebeliones, deserciones, manifestaciones pacíficas, tanto en las ciudades como en las trincheras por parte de los soldados, porque se veía la inutilidad de esta táctica. Dentro de esta fase de posiciones, sobre todo destacan las batallas del Verdún y del Somme. Otra de las batallas importantes es Tannenberg, y aquí tenéis a ese general Hindenburg que os había comentado, que es el que va a detener momentáneamente a los rusos cuando son atacados y a raíz de aquí se deciden a hacer esa guerra de trincheras, esa inutilísima guerra de trincheras. Aquí tenéis fotografías reales de los soldados británicos. Su casco es muy fácil de distinguir porque nos recuerda a un platillo volante. Y aquí los tenéis, en esas condiciones tenían que vivir, con lo cual imaginaros cuando llovía, cuando nevaba, la humedad, el barro, el frío, a veces morían sepultadas porque había corrimientos de tierra y morían por la noche simplemente porque se desprendían las trincheras. Muchas veces a lo mejor amanecías y el compañero que estaba al lado había muerto por la noche y habías estado toda la noche durmiendo con el compañero muerto. Es una auténtica inutilidad y una auténtica salvajada. Aquí tenéis fotografías, repito, reales, un soldado británico apostado. Tener en cuenta que a la mínima que te asomaras ya te estaban disparando. A golpe de silbato, los oficiales mandaban salir a los soldados a combatir. Ahí los tenéis preparados. En este caso son soldados rusos. Aquí tenéis fotografías a color, un soldado francés y un soldado británico. Compañeros británicos observando pues lo que queda de un compañero después de que un obús, si os dais cuenta, mirar el cráter, el agujero, haya caído al lado de él. Soldados alemanes con el casco prusiano también. Y os he puesto este fotograma de esta película que deberíais verla cuando tengáis tiempo. Es una película impresionante. 1916 trata sobre la guerra de trincheras, sobre una pequeña acción dentro de toda la amalgama que fue esa guerra de trincheras. Está rodada en plano secuencia y es realmente impresionante la película, no tanto por
la historia que cuenta, sino por la forma en cómo se cuenta esa historia. Es un muchacho británico de 17 años y es su propia historia. Aquí tenéis soldados franceses dentro de sus trincheras y esta también pertenece a un fotograma de una película muy famosa, es de las primeras películas críticas que se hacen con esta guerra. Fue rodada por Stanley Kubrick, que es un director norteamericano que ya falleció, que fue famoso por 2001, Odisea del Espacio, y el actor es Kirk Douglas, padre del también actor Michael Douglas. La película se llama Senderos de Gloria y es una crítica sobre un hecho histórico real que ocurrió en el ejército francés. Aquí tenéis a soldados alemanes, también mirar las condiciones, la cara de destrozo que tienen. Y aquí mirar un soldado alemán y un soldado inglés compartiendo un cigarrillo. Diréis, ¿cómo es posible esto? Supongo que conoceréis la anécdota. Este fotograma está sacado de un anuncio publicitario que recrea algo que ocurrió precisamente en la Navidad de esta guerra de trincheras. Los soldados, de forma espontánea, tanto alemanes como ingleses, decidieron empezar a cantar canciones de Navidad de las trincheras, decidieron por su cuenta, sin el permiso de los oficiales y con el grandísimo disgusto de los oficiales, salir de las trincheras, intercambiarse regalos, saludarse y jugar el famosísimo partido de fútbol entre Gran Bretaña y Alemania. Partido que, si me vais a preguntar, lo ganó finalmente Gran Bretaña. Aquí tenéis una estatua que rememora precisamente ese momento de darse la paz y que a través del fútbol, bueno, pues tuvieron unas horas de asueto. Luego, al día siguiente, después de que pasó la Navidad, volvieron a las trincheras y volvieron a matarse. Se provocó en varias zonas de las líneas de trincheras y no fue la única vez, no solamente fue en Navidad, fue en otros periodos, lo cual significaba el hastiazgo que tenían los soldados porque veían la inutilidad de lo que estaban haciendo y que claramente tenían percibido que podían morir en esas trincheras. Aquí tenéis a las mujeres que fueron un factor importantísimo en la guerra, en la industria de guerra y también como personal sanitario. No hubo mujeres soldados, cosas que luego sí ocurrirán en la Segunda Guerra Mundial, donde sí habrá mujeres ya luchando en esta guerra, habrá mujeres piloto y también hay muchísimas mujeres en la industria de guerra, sobre todo la norteamericana. Aquí tenéis una fotografía real que ha habido un ataque de gas mostaza y están las tropas alemanas huyendo. Y si os dais cuenta, llevan las máscaras antigas, que no siempre eran muy efectivas, precisamente. Aquí tenéis bombardeos. eh, con esas bombas que eran muy poco precisas porque tened en cuenta que el piloto lo que hacía era bombardear y a la vez pilotar y era coger la bomba literalmente con sus manos y a ojo calcular dónde podía caer la bomba y soltarla en lo que ellos consideraban el preciso momento, teniendo en cuenta la velocidad, el viento, con lo cual era bastante complicado que se pudiera, repito, eh, acertar. Y los carteles de las películas también, Senderos de Gloria, Caballo de Batalla, que es de Steven Spielberg, también es muy buena y es de un hecho real, de un chico irlandés también casi de vuestra edad y su caballo, y la que os decía que he dicho 1916, pero me he confundido, es 1917 y fue una película realmente excelente y que deberíais ver.